Me llamo María Elena Torres Sánchez. Tengo 38 años. Vivo en la colonia Roma, Ciudad de México, en un departamento pequeño con balcón que da a un árbol viejo donde a veces se posa una pareja de gorriones. Trabajo en una biblioteca universitaria, organizo archivos, corrijo catálogos, escucho a estudiantes con sus urgencias, y en las noches cocino arroz con frijoles y escucho discos de vinilo hasta que el ruido del tráfico me arrulla. Mi vida, hoy, es una sucesión de rutinas seguras después de años de sobrevivir. Estoy cansada, pero ya no corro todo el tiempo. Sin embargo, hay una herida reciente que no se cierra, la carta, no, el mensaje, de mi hermana que me dijo exactamente esto: no vengas a mi boda, mírala desde casa. Eso me rompió el corazón, y yo reaccioné. Antes de que me hunda en esto, si te gustan historias reales que duelen y te hacen pensar, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien allá afuera necesita oírlo. Recibí el mensaje un miércoles por la tarde, entre una jornada de trabajo y otra, cuando la lluvia empapaba las calles y el olor a asfalto caliente mezclado con agua llenaba la ventana abierta. Su nombre en la pantalla, Alejandra, apareció con un icono de corazón y una foto de boda, ella sonriendo con un hombre que parecía sacado de una revista. No vi primero la foto. Vi las palabras. Fueron frías, cortas, concretas: María, no vengas a mi boda. Mírala desde casa. Un punto final y otro punto, como si le sobraran puntos finales. Mi cuerpo se contrajo. Tenía la taza de café en la mano y sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El café se me cayó en la falda y caliente. Cerré los ojos y escuché el sonido, el café golpeando la tela, como un latido fuera de mi pecho. No respondí de inmediato. Me fui a la cocina, puse las manos sobre el fregadero y respiré. Respiré como si en cada inhalación estuviera intentando meter una cuerda desde afuera para atarme a la esperanza. Alejandra nació 6 años después que yo, con un llanto agudo y una ternura instantánea que cambió las dinámicas de la casa. Éramos, en los años cuando la casa aún olía a jabón de buena marca y a tortillas hechas a mano, 2 cómplices. Yo era la hermana mayor que iba a la escuela por las tardes, la que recogía la tajada más grande de pastel y la que prometía que cuidaría de ella. Prometí muchas cosas. Prometí que todo sería distinto para ella. Nuestro padre, Ramón, fue una sombra larga en nuestras vidas, carismático ante extraños, exacto y frío dentro de la cocina. Mi madre se fue cuando Ale era muy chica, la memoria que nos dejó fue un olor a perfume en la puerta y el rumor de su risa en un teléfono que ya no existía. Después vinieron las peleas, las botellas rotas, las noches en vela. Aprendí rápido a medir los pasos en nuestra casa para no despertar tempestades. En mi adolescencia tomé decisiones que me marcaron para siempre: empecé a trabajar, a esconder cuentas de la casa, a mentir para que en la mesa hubiera comida. Me convertí en la reparación ambulante del desastre doméstico. Tal vez fue mi vanidad de creer que podía sostenerlo todo la que me hizo sacrificar cosas que ni siquiera enumeré en mi propia mente. Renuncié a una beca para cuidar a Ale cuando tenía 15 años porque nuestra casa no podía armarse sin alguien que cuidara a mi hermana mientras la otra parte de la casa se deshacía. Fue una elección, la faceta más pura de amor y la más cruel de la obligación. Creí que ella lo entendería. Creí que cuando fuera grande nos agradecería. Pero la memoria es un bisturí que no siempre corta en la dirección que uno imagina. El miércoles, el mensaje de Ale me golpeó porque yo aún creía en esa promesa, en que éramos cómplices. Y porque su orden implícita, quedarte en casa, mirar por la ventana, no interferir, traía bajo su superficie tantas cosas que no podía nombrar. ¿Qué prefería ella que no viera? ¿La felicidad? ¿Un pasado? ¿Mi presencia? La palabra, casa, se volvió un reducto que me excluía. La orden no venía de un lugar vacío de amor, sino de un dolor profundo. Y no era la primera vez que sentía esa barrera entre nosotras. Abrí la conversación. ¿Qué pasó, Ale? ¿Por qué dices eso? Escribí con pulso tembloroso. La respuesta llegó tarde y contenida: no es el lugar para explicarlo. 2 frases, una fría, otra un muro. Me pidió respeto al decidir quién podía asistir a su boda. Me pidió distancia. Era como si, en un acto por sigilos, hubiera clausurado un cuarto donde quería que la gente la viera solamente bajo el filtro de la celebración. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esa fiesta? Una otra que debía ser borrada. Comencé a recordar las cosas pequeñas que juntas habíamos tapado.
La vez que defendí su papel en secundaria cuando fue acusada de robar unas libretas, fui yo la que mintió y tomó el castigo. La vez que le pagué las colegiaturas cuando nuestro padre desapareció por semanas y dejó la casa en silencio. Las noches enteras que me quedé hasta que su respiración en el cuarto de al lado me dijo que todo estaba bien, aunque ya nada estuviera bien. Cada cuidado que le brindé era un ladrillo en la casa que, sin embargo, Ale decidió derrumbar. No pude evitar el pensamiento brutal, ¿y si ella se había cansado de deberme algo que yo jamás pedí? ¿Y si mi amor había sido, sin querer, algo que la asfixió? Estas preguntas me visitaron como moscas inquietas que no me dejaban en paz. Fui a la ventana del balcón. El aire sabía a lluvia vieja, a camionetas que pasaban con música demasiado alta, a pan recién hecho en una panadería cercana. Miré la ciudad extendida en capas, y por un segundo pensé que podía desaparecer allí, en una avenida cualquiera, entre taxi y camión urbano. Si esto te está tocando de algún modo, si has tenido que elegir entre cuidar y ser abandonada, regálame un like. Me ayuda a seguir contando estas cosas que pesan. Llamé a mamá, la que nos abandonó, la que ahora vive a cientos de kilómetros con una nueva familia, con la necesidad ingenua de que me dijera, todo va a estar bien. Ella no sabía nada de la boda. Preguntó quién era el novio y me dijo que la vida de Ale siempre había sido resbaladiza para ella, que la distancia a veces construye ficciones. Fue una conversación corta, fría como la pantalla del celular, y me dejó sola con mi propio pulso. Decidí que tenía que ver la foto. La abrí lentamente, como quien abre la puerta de una casa que pudo ser suya. Ale parecía feliz. La felicidad le quedaba bien. Su vestido era sencillo, la tela moviéndose como si no recordara las noches en las que no había nada para cenar. El hombre sonreía con la confianza de quien compra entradas de cine en fila. Tenía una mano larga que sostenía la suya. ¿Era eso lo que le molestaba de mi existencia? ¿Era mi sombra en su fiesta el obstáculo para que ella fuera libre? Al día siguiente, tomé un autobús hacia el sur de la ciudad. No iba a ir a la boda, aún no, fui a ver las calles donde habíamos crecido, a buscar fragmentos de la infancia que quizás ella estaba dejando atrás. Caminé por la colonia donde estábamos criadas, los postes con carteles de clases de zumba, la zapatería que siempre olía a betún y empanadas, el tianguis con pescado fresco y cilantro que llenaba el aire con su fragancia. Cada lugar era memoria. A veces cerraba los ojos y juraría que podía oírnos jugando bajo la lluvia, la risa de Ale atravesando la esquina como si no hubiera otra cosa en el mundo. Pero la ciudad es larga y la memoria demasiado corta. Volví a casa con la sangre fría y la certeza de que no podía forzar a Ale a invitarme. Tampoco podía desaparecer de su vida silenciosamente. Había algo en el mandato, mírala desde casa, que me gritaba que había sido mutilada de su presente. Y en ese grito crecieron preguntas que necesitaban respuestas. ¿Cómo se convierte el cuidado en una acusación? ¿En qué momento mis sacrificios se convirtieron en pruebas de culpa? Me acosté esa noche con la radio baja, con el ruido del metro como un latido distante. Me imaginé la boda, flores, risas, una mesa larga con manteles blancos. Y en un rincón, yo, ausente, mirando una pantalla que transmitía una ceremonia que no me permitían tocar. Me sentí suspendida, como si mi vida fuera ahora un vidrio a través del cual me enseñaban la felicidad de otra. Cerré los ojos y pensé en mi promesa de cuñada mayor, en las cosas que me había prometido a mí misma para que ninguna otra sombra volviera a comerse a mi hermana. Fue ahí, en la cama, con las manos buscando algo firme debajo de la cobija, que supe que no me quedaría mirando desde la distancia sin pelear al menos por entender por qué me habían expulsado de su día. Si esto te está resonando, si alguna vez has sido excluido por alguien que creías invulnerable, comparte en los comentarios. Leo todo. Mañana continuaré contándote cómo me acerqué y lo que encontré. La ciudad respiraba distinta a la mañana siguiente. Había un calor que no anunciaba lluvia, un cielo blanco como papel de revista. Tomé el metro temprano. El vagón olía a sudor y perfume, a periódicos arrugados y café. Me aferré a una barra y contuve un temblor que era más que física, era la mezcla de miedo y resolución. Iba a buscar respuestas. No a imponerme, no a irrumpir sin razón, pero sí a tocar la herida, sacar la punta del temblor con las uñas y ver que sangraba. La boda sería en 2 semanas en un salón de la periferia, en un lugar con jardines que prometían fotos bonitas. Lo supe por la invitación que Ale envió por correo tradicional, la moderna, y la fría. Había algo cuidado en la tipografía, todo lucía perfecto.
El papel olía a tinta y a una fragancia floral apenas perceptible. Me senté en una banqueta frente a la invitación y la sostuve como quien sostiene una carta de despedida. Pensé en llamar al novio, si es que las cosas todavía tenían nombre, pero no me atreví. La primera persona con la que hablé fue conmigo misma en voz alta, en el baño, frente al espejo. Me vi con ojeras, con el cabello desordenado, vi mis manos, las que habían arreglado cuellos rotos y cosido botones, las mismas manos que ahora temblaban tratando de decidir entre el orgullo y la herida. Decidí hablar con Lina, la mejor amiga de Ale. Sabía que ella podría ofrecer una ventana menos fría, menos institucional. Llamé. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era cálida, como siempre, pero con un filo que no supe identificar. ¿Qué quieres, Marie?, dijo. No me saludó con el mote de siempre, me llamó por nombre completo, como cuando la gente se prepara para poner límites. Quiero entender, ¿por qué no voy a la boda?, pregunté con la voz casi quebrada. Hicimos una caminata por una avenida llena de puestos de flores. Las rosas, recién regadas, desprendían un olor a dulzón que me hacía llorar sin querer. Lina me miró como si barajara cartas y no supiera cuál darme. Finalmente, me dijo algo que me heló: no se trata solo de la boda, María. No es que ella no te quiera, es que no soporta verte en esa mesa. Cree que tu presencia hace visible algo que ella quiere enterrar. ¿Enterrar qué?, pregunté. Tenía que haber algo más. No era sencillo mandar a alguien que había sido la sangre propia a mirar desde una pantalla. Lina confesó que Ale le había dicho que sentía que yo la había elegido antes que ella. Que había sido la responsable de decisiones que Ale no pudo tomar o que Ale interpretó como abandono. Contó también que en los últimos años Ale había construido una versión de nuestra infancia donde yo era la adulta que tomaba todo por ella, que quitaba libertad en nombre de protección. Las palabras de Lina eran una bisagra que crujió en mi pecho. Empecé a revisar mis recuerdos, a buscar señales de mis excesos de cuidado. Recordé la noche en que Ale tenía 17 años y decidió irse una semana con una amiga. Nuestro padre, borracho, no debía saber. Ale quería ir. Yo le dije que no fuera, que era peligroso, que quizá volver a la casa significaría un conflicto mayor. Ella se fue en la noche, por la ventana, y la pude ver correr por la calle desde la esquina. Ese recuerdo apareció en mi mente con la claridad de una película. En mi intento de protegerla, la había atado a una cuerda invisible. En el fondo, quizás mi amor fue también una forma de control. No era algo que hubiera pensado antes, era un espejo que no me gustó mirar. Las confesiones de Lina abrieron otra puerta: el hombre con quien Ale se casaba tenía nombre y apellido. Se llamaba Jorge Herrera. Un hombre con pasado en la misma fábrica donde trabajó nuestro padre. Uno de esos hombres que se acercan con regalos, que hablan con voz paternal y que saben sonreír cuando conviene. No es un santo, Marie, dijo Lina. Pero Ale dice que él la escucha de un modo que nadie más pudo. Ella insiste en que siente paz. La palabra, paz, resonó fuerte en mi cabeza. Paz. Paz a expensas de borrar a quien menos esperabas borrar. Decidí que no podía sentarme esperando a que la vida dictara por mí. Fui a la casa donde habíamos crecido. Las luces no estaban encendidas. La puerta todavía tenía ese chirrido sordo que siempre anunciaba que algo se rompía antes de consumarse la pelea. Hablé con la vecina, doña Rosa, que me saludó con el mismo té que usaba para las noches de resaca de mi padre. Ella me miró con ternura y una tristeza que parecía haberse pegado en la piel. Me contó, sin querer, que había visto a Ale con la nuera del señor Rubio, la que trabaja en la iglesia. Dijo que Ale había cambiado, que su mirada estaba más dura y que reía con menos frecuencia. Son palabras que se dicen con la boca baja en los barrios, la suposición de que el abandono deja huella y que la venganza a veces se parece al olvido. No pude evitar imaginar a Ale frente a un espejo nuevo, con un vestido blanco que la envuelve y le permite escribir un guión nuevo. ¿Qué papel me adjudicaba ella allí? La ausencia de la hermana mayor, de la que decidió prescindir, era su manera de afirmar independencia, de decir, ¿ahora puedo controlar mi propio relato? Quería creer que era eso. Quería también creer que no había ahí una revancha. A veces pienso que lo peor de ser la hermana mayor es convertirse en un personaje de muchas historias, la mártir, la traidora, la que se sacrifica. No tienes control sobre cómo otros te leen. Solo puedes vivir con lo que sabes que hiciste y aprender a aceptar que las otras interpretaciones existan. Esa idea me golpeó con fuerza.
Me senté en el borde de la banqueta, con las manos frías, y escribí. Escribí una carta que no supe si le daría o arrojaría al fuego. Empecé con, Ale, si me lees, quiero que sepas que te amé, y me detuve. ¿Amé? Amé y también me equivoqué. No seré perfecta en mi relato. Si esto está tocando algo en tu propia historia, si te hicieron a un lado o tuviste que elegir por alguien y ahora te culpan, deja un comentario. Saber que no estoy sola me ayuda a sostener la valentía de seguir. Esa noche, volví a mi departamento con la carta en la bolsa. La ciudad ardía en luces, y en cada semáforo sentía que el tiempo se abría en bifurcaciones. Podía optar por la confraternización, por la conversación honesta, o por sostener la distancia y aceptar que quizá mi papel en la vida de Ale era menor de lo que pensaba. La duda me dejó insomne. Me arrastré a la cocina y encendí la radio, una estación con boleros, porque la música es el bálsamo de las grietas. Cuando eliges escuchar una canción vieja, no te sorprende que llore sin motivo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el sonido mismo pareció un gesto de compasión. Antes de dormir, envié un mensaje a Jorge. Fue un impulso mal calculado. Le dije que sabía que lo iba a casar con mi hermana y que, si alguna vez escuchaba algo sobre la historia de nuestra familia, que por favor la escuchara con cuidado. No le pedí nada más. No tenía derecho a pedirle nada más. Cerré los ojos con la certeza de que, si Ale no quería verme en su boda, la había perdido en algo que podría no recomponerse. Y la pérdida duele como una herida abierta a la que nadie pone ajos ni pomada. En la madrugada, soñé que la casa de nuestra infancia se vaciaba de muebles y recuerdos y que las paredes, al quedar desnudas, mostraban las manchas de olores viejos. Vi a Ale en la escalera y me dijo, no me vengas a la boda, mírala desde casa. Y en el sueño yo obedecí y vi la ceremonia por un televisor chiquito mientras afuera la lluvia borraba las huellas. Desperté con el corazón inflamado y una decisión, no iba a sentarme a mirar sin intentar hablar. La próxima vez que lo intentara, sería cara a cara. No para pelear por el derecho a ocupar una silla en su boda, sino para intentar salvar la verdad que las pequeñas omisiones habían convertido en petróleo negro. No sabía si lo lograría, pero sentí que, al menos, tenía que intentarlo. El día que decidí buscar a Ale cara a cara escogí un domingo. Uno de esos domingos que huelen a pan y a humo de asado en las azoteas. Tomé un camión hacia la colonia donde ella trabajaba, era un pequeño taller de diseño de moda, un lugar con maniquíes cubiertos de telas y un olor a hilo y pegamento mezclado con café. Supe inmediatamente que era su casa de trabajo, una bicicleta con cinta en el manillar apoyada en la reja, unos zapatos femeninos fuera de lugar, una mesa con patrones y tazas de té vacías. Me acerqué temblando a la puerta y golpeé. Ale abrió con la mirada cerrada. Fue un golpe físico, verla a la luz del día, con los ojos potentes, con el pelo recogido, me atravesó. Ella me miró, midió distancia, y me dijo con esa voz que ya no buscaba reconciliar, ¿qué haces aquí, María? Eran palabras recortadas, casi una orden. Necesito hablar, respondí, y mi voz fue más frágil de lo que pensé que sería. Entró y cerró la puerta detrás de sí, dejándonos en un cuarto apretado que olía a telas nuevas. Sus manos estuvieron en los bolsillos, rígidas. Hizo un gesto con la barbilla hacia unas sillas y yo me quedé allí, como si instalarse fuera una concesión demasiado grande. La conversación empezó con palabras pequeñas, el clima, si la clienta había llegado, si la máquina de coser funcionaba bien. Ella evitaba mi mirada como si mirarme fuera una forma de violarla. No tardó en decir lo que la había llevado a enviar aquel mensaje, no quiero que vengas porque cada vez que aparece se reaviva algo que no quiero revivir. Fue directo, punzante. Le pedí que exteriorizara. ¿Qué era eso que ella no quería revivir? Me habló de una historia que no conocía en ese ala, una versión de los hechos que la había llevado a reconstruir su vida alrededor de la idea de que yo decidía por ella. Contó una escena distinta a la mía, que yo, en varias ocasiones, había negado su libertad en nombre del cuidado, que le había dicho no tantas veces que, con el tiempo, dijo no también a sí misma. Lo que escuché fue la fricción de dos veranos pegados con resina. Cada uno tenía su verdad y ninguna parecía contener a la otra. ¿Recuerdas cuando quería estudiar diseño y tú me dijiste que era peligroso, que mejor terminara la escuela aquí? Preguntó, y en la pregunta había una puñalada. Dijiste que no podías cuidarme si yo me iba a otra ciudad. Dijiste que eras mi responsabilidad. Recordé esa noche, yo, con los ojos inflamados de cansancio, y ella queriendo empacar una mochila.
No supe entonces que mi miedo a perderla se traduciría en una prisión. No supe que mis manos protectoras serían, para ella, manos que ataban. No te quise controlar, dije con la voz temblorosa. Tenía miedo de lo que pasaría sin pareja, sin trabajo, con papá así. Creí que protegerte era mi responsabilidad. Ella me miró con algo que me dolió, empatía sin perdón. Me contó que, cuando fue adulta y empezó a tomar decisiones propias, sintió que estaba reconstruyéndose a sí misma sobre una ausencia mía que entonces identificó como abandono. Fue una acusación que no me destruyó, porque ya estaba rota, pero me vació de aire. En medio de la conversación, una carcajada de clienta sacó a Ale de sí misma por un segundo y, en ese espacio, me dijo algo que no esperaba: Jorge es diferente. Me escucha sin querer arreglarme. No quiere controlar mi pasado. La palabra, control, se convirtió en un boomerang que me dejó sin palabras, porque yo había caminado por el borde de esa misma acusación, y la sentí ahora dirigida hacia mí. Salí del taller con la sensación de haber estado en una balanza que no inclina la verdad hacia ningún lado. Volví a casa exhausta, como si hubiera encabezado una marcha sin conseguir nada. Me pasé horas frente a la mesa de la cocina, con la carta que había escrito doblada en el bolsillo. La abrí de nuevo y añadí líneas, explicaciones, disculpas, fragmentos que intentaban reconstruir puentes. En la carta le pedía que no tomara ese día como un gesto de traición, que entendiera que mi presencia no era una cárcel sino un testimonio de lo que alguna vez prometí. La revolví. No la envié aquella noche. Tuve miedo de que mis palabras fueran otro ancla que la detuviera. Los días previos a la boda se volvieron un tejido de pequeños funestos, mensajes ambiguos, llamadas perdidas, el constante rumor de los preparativos. Vi en redes sociales fotografías de mesas y centros de mesa, la vida de Ale se desplegaba en un feed impecable. Me parecía que ella estaba creando un álbum donde yo no cabía, delegando mi recuerdo a un capítulo que no se nombraría. En una de esas noches recibí una llamada de una prima: Mari, ¿supiste que papá estuvo en el restaurante donde Jorge trabaja? Lo vieron hablando y parecía muy cercano. Fue un torrente de dudas y sospechas. Empecé a atar cabos. ¿Y si mi hermana se casaba con alguien que, no solo suplantaba la figura que la lastimó, sino que se había aliado con él? ¿Qué posibilidades había de que Ale, buscando paz, realmente estuviera abrazándose a otra forma del mismo dolor? La revelación de esa charla me hizo caminar hasta la casa de mi padre. No para reconciliarme con él, eso sería ingenuo, sino para preguntar, para buscar pistas. La casa estaba cerrada, con cortinas corridas. Llamé y al final abrió alguien que no era él, una mujer que me miró con un desconcierto educado. Pregunté por Ramón. No estaba. Nadie me dio detalles. Pero el rumor latía, que mi padre, últimamente, había intentado acercarse a la gente del taller, a conocidos del barrio que habían tenido relación con él en su juventud. Todo parecía una red que se tejía sin mi conocimiento, y en el centro, mi hermana. Los nervios y la incertidumbre me robaron el sueño otra vez. Empecé a tener ataques de ansiedad, el pecho me ardía, la garganta se cerraba, y por las noches me levantaba a beber agua con manos temblorosas. Sentía frío en el estómago aunque el resto del cuerpo sudara. Fue entonces cuando me topé con un recuerdo olvidado hasta entonces, una carta vieja que mi madre había dejado en un cajón cuando nos fuimos. No la había abierto por años. Con las manos temblorosas la saqué y la leí bajo la luz ambarina de la lámpara de la sala. En la carta mi madre hablaba de su prisa por irse, de la culpa que llevaba, y de un hombre, Ramón, que solía vestir promesas y después las rompía. Pero había algo más, una advertencia de que, cuando el pasado se acerca con nuevas caras, algunas personas lo abrazan porque prefieren repetir la historia a mirar el abismo que les dejó. No era un castigo ni una lección moral, era una observación. Leí y sentí que todo el rompecabezas, por fin, mostraba algunos bordes. Tomé la carta y la guardé en el bolsillo como un talismán. No sabía qué haría con esa información. No sabía si debía correr hacia la boda con la carta en la mano y arrojarla sobre la mesa como evidencia. Eso habría sido infantil y destructivo. En realidad, lo que hice fue sentarme durante horas en el sillón, mirando la ciudad, dejando que el ruido de las calles se mezclara con la música y la radio. Me vi a mí misma con todas las contradicciones, protectora, controladora, con miedo. Me vi también como la hermana que quiso reconstruir una casa con pegamento. Comprendí que el conflicto entre Ale y yo no tenía una solución única y que la verdad de los hechos no necesariamente curaría el dolor. En la víspera,
Me dormí con la carta de mi madre sobre la mesa y la sensación de que estaba a punto de entrar en un territorio donde todo podría romperse o, tal vez, recomponerse. No sabía cuál resultado era peor. El día de la boda amaneció con un sol que parecía dispuesto a limpiar las culpas. El salón estaba a las afueras, en un lugar donde el aire olía a pasto recién cortado y a tierra húmeda. Había mesas con manteles blancos que se extendían hasta el jardín, guirnaldas, una tarima con luces y un pequeño grupo de músicos afinando. El ambiente era una cartulina, felicidad planchada. Tuve la sensación inmediata de que, si entraba, sería como romper algo delicado. No obstante, el impulso de ver a Ale, de observar si todo aquello era tan perfecto como en las fotos, fue más fuerte que la prudencia. Llegué al salón con la intención de quedarme a la distancia, quizá en el coche, quizá en una banca del jardín. No quise irrumpir, solo quería verla de lejos, comprobar que estaba bien. En la entrada, un hombre, con chaleco de servicio, me preguntó si tenía invitación. Le dije la verdad, que era la hermana. Se detuvo, me miró la cara, y, con una mezcla de disculpa y orden que ya conocía, me dijo que no podía pasar. Ella lo pidió así, murmuró. Mi pecho se cerró como una pinza. Las palabras volvieron a mí, mírala desde casa. Aquella vez, la frase se transformó en una muralla tangible entre el jardín y yo. Como no me permitieron entrar, me quedé en el borde de la verja, viendo a través de una separación de arbustos donde podía distinguir las siluetas. Vi a Ale entrar, radiante. Su cara tenía esa mezcla de alegría y tensión, la gente la aclamaba. Jorge la esperaba con una sonrisa contenida. Junto a ellos, noté un hombre mayor que se movía con confianza. Era Ramón. Lo reconocí de inmediato por la postura y la manera de poner la mano en el hombro de los demás como si marcara el territorio. Mi corazón se detuvo. Allí estaba el pasado, vestido de traje, sonriendo como si la redención fuera algo que solo él podía otorgar. Ramón se acercó a la mesa de los novios y su gesto fue correspondiente al de alguien que regresa para reivindicarse. Lo vi saludar a la familia, hablar con el novio, colocar una mano, como si quisiera imponer, sobre el hombro de Ale. La escena era tan terrible como ver un eco que devora lo que está delante. Porque en ese instante, supe que lo que Ale buscaba no era solo una nueva vida a dos, sino tal vez la aprobación de quien una vez la lastimó, o al menos la oportunidad de reescribir la relación. La ceremonia transcurrió como un ritual bien ensayado. Las palabras, los votos, las manos entrelazadas. La gente reía, algunos lloraban de emoción. Yo observaba en silencio, sentada en el escalón de un jardín que olía a tierra y a cerveza fría, con las manos apretadas y la carta de mi madre en el bolsillo. Hubo un momento, cuando Ale y Jorge se acercaron al micrófono, en que la novia habló de nuevos comienzos y de perdonar para poder avanzar. Fue una frase que me dio una punzada. Perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A mí, por haber sido demasiado cuidadosa? ¿A Ramón, por todo lo que hizo? La recepción fue un desfile de gestos que nadie más que los protagonistas entendía del todo. En un rincón, vi a Ramón y a Jorge hablar con complicidad. Mis ojos se clavaron en la escena y en la manera en que se reían con ese tipo de intimidad que no se hereda sino que se compra. Una voz en mi cabeza susurró que esa risa era un intercambio, seguridad por lealtad. El pensamiento me llenó de ira y de pena a la vez. ¿Cómo podía mi hermana buscar la protección del hombre que nos dejó sin madre una vez? En ese momento, una mujer, la madrina, creo, se acercó a mí. Me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. No deberías estar aquí, dijo con voz baja. Le expliqué que solo quería ver a mi hermana, que no pretendía interrumpir. Ella hizo una mueca. Ella pidió que nadie de tu familia cercano venga, dijo, y repitió lo mismo que había escuchado hasta la saciedad. Me ofreció un vaso de agua y me habló de ligeros chismes, de un collar que Jorge había dejado en la mesa, de un discurso que nadie había escuchado pero que prometía lágrimas. Me dijo también algo que me estremeció, escuché que Ramón ha estado ayudando a Jorge con algunos negocios. Dicen que le ha dado un puesto en uno de sus proveedores. Eso, dicho con una sonrisa tenue, fue como un disparo en el pecho. Mis sospechas se volvieron realidad, Ramón estaba cerca, no por redención sino por conveniencia. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Todo lo que Ale consideraba nueva paz podía ser, en realidad, una repetición con disfraz de dignidad. ¿Cómo proteger a alguien que prefiere no ver las sombras que vuelven a abrazarla?
¿Qué hace una cuando el pasado se presenta con el rostro arrugado pero la voz sedosa, y tu hermana lo recibe con los brazos abiertos? No me quedé para la fiesta. Me fui, sin drama, caminando por la vereda con la carta de mi madre en la mano. La doblé y miré los bordes, como si cada pliegue pudiera decirme qué hacer. Recordé la razón por la que había protegido a Ale, no por control, sino por miedo a que se le acercaran los depredadores disfrazados de salvadores. Pero también recordé mi propio error, en mi celo por cuidarla, la había privado de partidos que quizá necesitaba jugar sola. En la semana siguiente a la boda, comenzaron a llegar los mensajes, fotos, videos, felicitaciones. La familia se partió en dos, los que celebraban la unión y los que, como yo, mirábamos con el estómago revuelto. Ramón publicó una foto cordial en redes, una sonrisa que parecía proclamarse dueño del momento. Jorge subió un clip de la ceremonia donde Ale reía y se veía tenue, a veces insegura. Mi teléfono vibró con notificaciones y con mensajes que iban desde el apoyo hasta la condena. Entre ellos, un mensaje de Ale que tardó 2 días en llegar. Vi las fotos. ¿Estuviste en el jardín? Fue poco. Fue suficiente para reabrir la llaga. Mi reacción, esa vez, fue escribir una carta larga y clara. No para acusarla, sino para explicar. Le dije todo lo que había sentido, mi miedo, mis errores, mi amor. Le dije que no quería controlar su vida, sino que había tratado de sostenerla cuando el país de nuestra infancia se desmoronaba. Le hablé de mi madre y de la advertencia en la carta. Le rogué que, si alguna vez había pensado que mi protección fue una forma de control, me lo dijera con valentía. La envié y esperé. Esperar se convirtió en un ejercicio de desnutrición emocional, comía poco, dormía peor. No recibí respuesta en varios días. En ese silencio entendí finalmente algo, que a veces debes aceptar que quien amas puede elegir una versión de la paz que te excluye. No porque te odie, sino porque está intentando recomponer su identidad sobre algo que tú no perteneces. Y esa aceptación dolía de una manera que no había anticipado. Me acosté con la carta en la mesita de noche, y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar sin culpa ni justificación, como quien suelta una cuerda que ha sostenido demasiado tiempo. El tiempo, ese compadre implacable, fue ablandando las cosas, aunque no negando lo que pasó. Pasaron meses. Ale y Jorge publicaron fotos de viajes, de su nueva casa, de cenas con amigos. Ramón, por su parte, se mostró ocasionalmente en eventos familiares, siempre con esa sonrisa de hombre que vuelve. Yo seguí con mi trabajo en la biblioteca, con mi música en vinilo y con noches donde la soledad me abrazaba sin condón. Había días más llevaderos y noches donde el silencio me recordaba la ausencia. Empecé a tejer de nuevo con la paciencia aprendida a la mala, pequeñas costuras en la mañana, lecturas en la tarde, llamadas con amigas que eran como parches en una tela rota. Un día, 3 meses después de la boda, llegó un llamado de Ale. Sonó inesperado, mientras ordenaba libros y etiquetaba un estante nuevo. Al contestar, su voz se quebró a medias, como si la hubieran desarmado un poco. ¿Tienes tiempo para hablar?, preguntó. Fue la frase que me hizo dejar lo que hacía y correr a tomar asiento. Nos citamos en un café pequeño, a media hora de mi casa. El lugar olía a granos tostados y a pasteles calientes. Cuando la vi entrar, fue como ver a alguien que ha pasado por una tormenta. Su cabello era distinto, su sonrisa más cautelosa. Me miró con esos ojos que conocen la traición y el amor. Sentí que mi corazón empezaba a formar un dibujo que no sabía si términos o líneas. Lo siento, dijo ella, sin preámbulos. No supe cómo manejar todo. Hubo cosas que no entendí. Vi a mi padre y me contradije. No supe qué pedirle a la vida. La conversación fue un hilo que se extendía con cuidado. Me contó que al poco tiempo de casada, algunas pequeñas verdades habían empezado a asomarse. Jorge, en una conversación más honesta, había admitido que Ramón lo había ayudado con un dinero que necesitaba para un negocio. Le habló de favores y de compromisos. Ale tuvo que enfrentarse a la idea de que había intercambiado algo de su libertad por una promesa de estabilidad. No era un juicio moral simple, era el modo en que la gente vulnerable negocia afecto y seguridad. Me equivoqué, me dijo. Pensé que el perdón sería suficiente para sanar, sin ver que algunas manos que ofrecen ayuda también piden deuda a cambio. Lo que siguió fue inesperado y, a la vez, misericordioso. Ale me contó que, en una noche larga, habló con Jorge sobre lo que sentía, sobre mi ausencia, sobre la sombra de mi protección que, para ella, había sido asfixiante.
Jorge, sorprendentemente, la escuchó. No justificó a Ramón, pero expuso que había entrado a nuestra familia por razones complejas, necesitaba un ancla, y Ramón le ofreció un hilo fino. Ale comenzó a ver, lentamente, que no estaba casándose con la sombra de mi cuidado, sino con un hombre que también había traído su propio equipaje. Hablamos horas. Las palabras fueron no un reencuentro mágico, sino una conversación paciente donde cada una dijo su parte. Le dije que había sido protectora por miedo y que quizá al hacerlo no le di espacio para equivocarse. Ella dijo que buscó en la boda la posibilidad de reescribir su historia sin que la definieran las ausencias. En nuestras voces había culpa, pero también una comprensión que no había existido antes. No todo se arregló. No hubo abrazos cinematográficos ni promesas de que todo volvería a ser como antes. Lo que hubo fue un reconocimiento mutuo de humanidad. Ella estaba cansada de cargar ese resentimiento, yo estaba cansada de cargar una culpa que era, en parte, real, en parte, inventada por el miedo. Decidimos comenzar a reconstruir, despacio, sin esperar que un solo encuentro lo resolviera. Había límites, le dije que no podía aceptar cómplices que reavivaran el abuso, que no me expondrían a viejas heridas por una falsa promesa de protección. Ella entendió. Con el tiempo, Ale me presentó a Jorge en una comida familiar. Fue incómodo, sí, pero fue honesto. Jorge habló con sinceridad sobre su relación con Ramón, dijo que se había equivocado al no verlo antes y que ahora, con la distancia, intentaba enmendar. No era una absolución ni una garantía, pero era un inicio. Yo, por mi parte, le dije que mi prioridad era la seguridad emocional de mi hermana. Él lo aceptó con gestos que no siempre están en Instagram. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el cuidado puede convertirse en cárcel si no se pregunta, si no se dialoga. Aprendí que la gente que amas puede elegir caminos que te excluyan, y que eso duele, pero no siempre es una condena. Aprendí también que las alianzas con quienes dañan a tu familia suelen nacer de necesidades legítimas, seguridad, trabajo, cobijo. Y que señalar esto no es justificar, sino entender el contexto. Si esto te tocó, por favor, suscríbete si quieres escuchar cómo otras historias encuentran sus bordes y sus curaciones. Y si te late, comparte este relato para que más personas vean que las rupturas familiares no son blancas o negras, sino un mapa de grises donde se aprende a caminar. Hoy, años después, Ale y yo no volvimos a ser las niñas que prometieron nunca alejarse. Somos dos adultos que han hecho algo más difícil, aceptar que el amor entre hermanas puede transformarse sin desaparecer. Algunas heridas siguen abiertas, otras han cicatrizado con costuras que eran conversación y límites claros. Ramón se fue de nuevo, esta vez no con el dramático abandono de antaño sino con un silencio más frío, un gesto que dejó en evidencia que algunas personas solo saben volver cuando hay algo que ganar. La lección final que me llevé, y que te dejo si estás leyendo, es esta: el amor protector sin diálogo puede asfixiar, y el perdón sin lucidez puede cegar. Protege a quienes amas, sí, pero aprende a soltar las manos cuando ellos te pidan espacio. Y si alguien te dice, no vengas a mi boda, mírala desde casa, no te quedes solo en la herida. Busca, pregunta, dialoga. Si existe una posibilidad de entenderse, créeme, vale la pena el esfuerzo. Si no la hay, también está bien elegir tu paz y poner límites que te permitan vivir sin cargar culpas que otros te han asignado. Haz algo que te merezcas hoy, llama a alguien que amas y dite la verdad con cariño. Y si algo de esto te resuena, cuéntalo abajo. Estoy leyendo.